La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas que frecuentemente involucra tejido peripancreático y puede involucrar órganos y sistemas distantes. En Estados Unidos ocurren cada año alrededor de 300,000 casos, de los cuales 10 a 20% son graves y representa más de 3,000 muertes. Etiología. Del 80 al 90% de los casos depende de dos factores: cálculos de vías biliares y alcoholismo. El restante 10 a 20% lo constituyen una enfermedad idiopática o una diversidad de causas, entre ellas traumatismos, fármacos, herencia, infección y toxinas. La coledocolitiasis es la causa más común de pancreatitis aguda. Un bloqueo después de la unión de los conductos biliar y pancreático provoca flujo de bilis al páncreas, el cual a continuación se lesiona por la acción detergente de las sales biliares. El alcoholismo representa la segunda causa en frecuencia. En un individuo con antecedente de exposición al alcohol y ausencia total de otros posibles factores causales, un primer ataque se considera pancreatitis aguda relacionada con alcohol. Es posible que esto se dé por el mecanismo de secreción con bloqueo, porque el alcohol precipita el espasmo del esfínter de Oddi y, más importante aún, es una toxina metabólica para las células acinares pancreáticas, en donde puede interferir con la síntesis y secreción de las enzimas. Cerca de 1 a 2% de los enfermos con pancreatitis aguda tiene un carcinoma del páncreas y es posible que la primera manifestación clínica de un tumor periampollar sea un episodio de pancreatitis aguda. En ambos casos, la pancreatitis resulta tal vez del bloqueo de jugo secretado y sus consecuencias hacia arriba. Iatrogenia. La pancreatitis aguda puede relacionarse con varios procedimientos quirúrgicos, la mayoría de las veces los que se practican en el páncreas o cerca de él, como una biopsia pancreática, exploración de la vía biliar, gastrectomía distal y esplenectomía. Con mayor frecuencia, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica origina pancreatitis en 2 a 10% de los pacientes debido a una lesión directa. Fármacos. Se sabe que ciertos agentes son capaces de provocar pancreatitis aguda, como por ejemplo diuréticos tiacídicos, furosemida, estrógenos, sulfonamidas, tetraciclinas, ácido valproico, entre otros. Hiperlipidemia. A menudo se menciona que la lipasa puede liberar grandes cantidades de ácidos grasos tóxicos a la microcirculación pancreática. Esto conduciría a una lesión endotelial, sedimentación de células hemáticas y los consiguientes estados isquémicos. Los estados hipercalcémicos por hiperparatiroidismo pueden causar pancreatitis aguda. El mecanismo incluye con mayor probabilidad hipersecreción y formación intraductal de cálculos calcificados. Asimismo, se refieren infestaciones por Ascaris lumbricoides mediante el mecanismo de obstrucción. Fisiopatogenia. El concepto general que prevalece en la actualidad aduce que la enfermedad inicia con la activación de zimógenos digestivos. En respuesta a una obstrucción ductal, hipersecreción o agresión celular, estas enzimas digestivas activas inician a continuación la autodigestión dentro de las células acinares, lo cual conduce a la pancreatitis. Cuadro clínico. Todos los episodios de pancreatitis aguda se inician con dolor intenso, por lo general después de una comida abundante. El dolor es epigástrico, pero puede aparecer en cualquier parte del abdomen o en la parte inferior del tórax. Por lo regular, se describe como puñalada o transfictivo hacia la espalda y se alivia cuando el paciente se inclina hacia adelante. Es posible observar defensa voluntaria e involuntaria en la región epigástrica. No existen ruidos intestinales o están disminuidos, y el dolor precede el inicio de náuseas y vómitos. En la exploración, el individuo puede mostrar taquicardia, taquipnea, hipotensión e hipertermia. En algunas personas, alrededor del 1%, es posible que la sangre de la pancreatitis necrosante se diseque a través de los tejidos blandos y se manifieste por una pigmentación azulosa alrededor del ombligo, lo que se conoce como signo de Kuhler, o en los flancos, lo que se conoce como signo de Grey-Turner. Pruebas diagnósticas. Debido a que las células acinares pancreáticas sintetizan, almacenan y secretan un gran número de enzimas digestivas, como por ejemplo amilasa, lipasa, tripsinógeno y elastasa, casi todos los pacientes con pancreatitis tienen elevadas las concentraciones séricas de estas enzimas. Por la facilidad para medirla, con mayor frecuencia se valora la concentración sérica de amilasa.
Esta última se eleva apenas inicia la enfermedad. Llega al máximo en el transcurso de algunas horas y permanece elevada durante 3 a 5 días antes de normalizarse. No existe una correlación de importancia entre la magnitud del aumento sérico de amilasa y la gravedad de la pancreatitis. Es importante señalar que también puede ocurrir hiperamilasemia como resultado de padecimientos distintos a la pancreatitis. Por ejemplo, en un sujeto con obstrucción de intestino delgado, úlcera duodenal perforada u otros trastornos inflamatorios intraabdominales. La lipasa pancreática permanece elevada más tiempo que la amilasa, por lo que es el indicador sérico de que existe mayor probabilidad de la enfermedad. La pérdida grave de líquidos puede provocar hiperazoemia prerrenal con aumento de las concentraciones sanguíneas de nitrógeno ureico y creatinina. También se observa hiperglucemia, hipoalbuminemia e hipocalcemia. La ecografía abdominal es el mejor medio para confirmar la presencia de cálculos biliares cuando se sospecha de pancreatitis biliar. La tomografía se indica para distinguir las formas más leves de las más graves. En la actualidad, la tomografía con un bolo intravenoso de contraste es el estándar de referencia para detectar y estimar la gravedad de la pancreatitis. Mediante la tomografía puede llevarse a cabo la clasificación pronóstica de Baltasar, la cual nos permite calcular el índice de severidad y la mortalidad asociada. La clasificación es la siguiente. Grado A, páncreas normal. Da un puntaje de 0. Grado B, crecimiento focal o difuso. Da un puntaje 1. Grado C, inflamación o grasa peripancreática, con puntaje de 2. Grado D, colección única, con puntaje de 3. Y grado E, colección múltiples y o gas peritoneal, con puntaje de 4. Porcentaje de necrosis de páncreas vista en tomografía. Sin necrosis, da un puntaje de 0. Menor de 30%, da un puntaje de 2. De 30 a 50%, da un puntaje de 4. Y mayor de 50%, da un puntaje de 6. El índice de severidad es el siguiente. Cuando hay un puntaje Baltasar de 0 a 3 puntos, la mortalidad es de 3%. Cuando los puntos son de 4 a 6, la mortalidad es del 6%. Y cuando los puntos son mayor a 7, la mortalidad es del 17%. Otra clasificación que permite determinar la gravedad de pancreatitis aguda es la clasificación de Ranson. Estos son una serie de signos pronósticos para el reconocimiento temprano de pacientes con pancreatitis grave. De estos 11 parámetros objetivos, 5 se miden al momento del internamiento, en tanto que los 6 restantes se valoran en el transcurso de 48 horas tras el ingreso. Los criterios son los siguientes. Los criterios al ingreso son edad mayor de 70 años, leucocitos mayor de 18.000 por milímetro cúbico, glucemia mayor de 220 miligramos, deshidrogenasa láctica sérica mayor de 400 unidades por litro, AST sérica mayor de 250 unidades por 100 mililitros. Y los criterios durante las primeras 48 horas son disminución del hematócrito más de 10 puntos, aumento de BUN mayor de 2 miligramos por 100 mililitros, calcio sérico menor de 8 miligramos por 100 mililitros, déficit de bases mayor de 5 miliequivalentes por litro y secuestro estimado de líquido mayor de 4 litros. Si la cifra de signos de Ranson positivos es menor de 2, la mortalidad es casi siempre de 0. Con 3 a 5 signos positivos aumenta la mortalidad 10 a 20%. La tasa de mortalidad es mayor del 50% cuando hay más de 7 signos de Ranson positivos. Otro criterio utilizado a menudo para estimar la gravedad de la pancreatitis es la valoración de fisiología aguda y la salud crónica, mediante la escala Apache-2. Tratamiento. La pancreatitis se considera leve cuando el paciente no tiene complicaciones sistémicas, las calificaciones Apache-2 y los signos de Ranson son bajos, hay una mejoría clínica sostenida y el estudio de tomografía descarta pancreatitis necrosante. El tratamiento en este caso es, sobre todo, de apoyo y tiene el importante propósito de que el páncreas descanse, con la limitación de alimento y líquidos por vía oral. A este respecto, se utilizan de rutina aspiración nasogástrica y protectores de la mucosa gástrica, ya que incluso la más pequeña cantidad de ácido gástrico que llega al duodeno puede estimular la secreción pancreática. En virtud de que la hipovolemia puede ocasionar isquemia pancreática
y de otros órganos, al inicio es necesario valorar el equilibrio de líquidos cuando menos cada 8 horas. La administración de buprenorfina y meperidina son muy útiles para controlar el dolor del abdomen. Debe evitarse la morfina debido a su capacidad de inducir espasmo del esfínter de Oddi. A menudo se permite la reanudación cautelosa de la alimentación por vía oral, consistente en pequeñas comidas que se incrementan de modo gradual una vez que remite el dolor abdominal y el dolor a la palpación en el abdomen. Se normaliza la amilasa sérica y el paciente tiene hambre. Por lo general, esto ocurre en el transcurso de una semana tras el inicio de un ataque de pancreatitis aguda leve. La infección es una complicación importante de la pancreatitis aguda y la causa más común de muerte. Cuando existe alguna indicación de infección, como por ejemplo aire retroperitoneal en la tomografía, deben indicarse aspiración con aguja fina guiada mediante tomografía o ecografía para tinción de Gram y cultivo de líquido o tejido e iniciarse el tratamiento con antibióticos. Debe realizarse colangiopancreatografía retrógrada endoscópica cuando el cuadro de pancreatitis aguda sea debido a coledocolitiasis. Esta debe llevarse a cabo en las primeras 72 horas si existe ictericia obstructiva con pancreatitis aguda grave. En la pancreatitis aguda grave o en caso de signos de infección, casi todos los expertos recomiendan antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo Imivenen, y vigilancia cuidadosa de las complicaciones. Hasta aquí el Medic Map de hoy, amigos.